Las personas en su día a día transitan por un constante cambio de posiciones gracias a la movilidad de sus articulaciones. Por ejemplo, para trasladarse realizan una secuencia de movimientos coordinados entre los miembros inferiores y superiores, logrando un equilibrio dinámico con desplazamiento de su centro de gravedad y procurando el mínimo gasto de energía. Otros ejemplos donde se requiere tener un control sobre las diferentes acciones son mantener una postura en bipedestación, sentados en una silla, de rodillas, girar, subir y bajar escaleras, entre otros. Varios sistemas sensoriales del cuerpo contribuyen al buen equilibrio. Los receptores de la vista, el sistema vestibular, así como el sistema propioceptivo de las articulaciones, brindan una noción sobre cuál es el lugar que ocupa el cuerpo en el espacio. Por su parte, el sistema neuromuscular sintetiza esta información que brinda las señales que otorgan la estabilidad que se necesita para mantener el cuerpo erguido y con el peso distribuido de manera uniforme, y la línea del centro de masa debe mantenerse dentro del área de sustentación. Sin embargo, con el incremento de edad, patologías que causen alteraciones o daños en las estructuras antes descritas o tras amputaciones de miembros inferiores, las personas pueden perder la capacidad de mantener el equilibrio, incrementando el riesgo de caídas. Las tecnologías de valoración funcional biomecánica han permitido estudiar y discriminar el rango de normalidad de las variaciones de los movimientos con una mayor precisión en comparación con el método de observación clínica, por lo que han representado un gran complemento en el diagnóstico funcional. Las nuevas herramientas están compuestas por sistemas electrónicos y software de procesamiento de las señales capturadas durante los estudios. Entre ellas se encuentran cámaras de video optoelectrónicas de alta velocidad con anillos de luz infrarroja, plataformas de fuerza, electromiografía de contacto de superficie, baropodometría, sensor inercial. El sensor inercial es una técnica moderna, es compacto, de uso sencillo y además es una alternativa no tan costosa en comparación con sistemas de cámaras para identificar alteraciones ortopédicas, trastornos neurológicos, entre otras. Permite realizar Análisis instrumentado de varias pruebas de movimiento de los parámetros cinemáticos, tempoespaciales, en los planos y ejes anatómicos de movimiento junto con ángulos relativos. Se ubica en la posición anatómica por medio de un cinturón elástico. Entre las pruebas que ofrece el sensor se encuentran los protocolos de marcha, marcha cronometrada, time up and go, dar vuelta, correr, saltos, libre. El protocolo de prueba cronometrada de levanta y anda, time up and go, permite realizar un análisis rápido, preciso y sencillo de la estabilidad de las personas y el riesgo de caídas. Los datos resultantes del ensayo garantizan un análisis objetivo de las habilidades motoras y los resultados de la terapia seleccionada. Permite comparar varias pruebas realizando en el mismo paciente en diferentes momentos, previa y posterior al tratamiento. Para establecer la efectividad de la rehabilitación, este protocolo ofrece los siguientes datos: duración del análisis y de cada etapa, levantarse, sentarse, giro medio, giro final, marcha adelante y marcha de regreso. Parámetros de flexoextensión del tronco al levantarse y sentarse. Capacidad de movilidad funcional. Para realizar la prueba es necesario realizar los siguientes pasos. Etapa de preparación. Preparación del área de trabajo. Se debe contar con una silla con reposabrazos, que sea estable y no se mueva durante la prueba. Se coloca un cono para indicar la distancia a recorrer, ubicado a 3 metros de la silla. Instalación de las cámaras de video en el final del recorrido y en lateral. Colocar las cámaras de la captura del movimiento en el plano frontal y en el plano sagital para analizar la relación entre las variables espaciotemporales del sensor inercial con la observado en el video. 3.
Sincronizar el sensor con la computadora. Insertar la antena Bluetooth receptora en el puerto USB. Prender el sensor inercial. La luz del indicador LED blanco comenzará a parpadear, indicando que está prendido. Abrir el programa y conectar el sensor. 4. Ofrecer indicaciones al paciente de la prueba a realizar, que serán las siguientes. La prueba biomecánica consiste en medir sus movimientos con el sensor inercial, que se ubica en la región lumbar, abrazando la espalda con la correa a la altura de la vértebra L2. Desde la posición sentado en una silla y con la espalda descansando sobre el respaldo, usted deberá levantarse y caminar hasta cubrir una distancia de 3 metros, realizando un giro de 180 grados, caminar nuevamente en dirección a la silla y luego dar un segundo giro de 180 grados y sentarse. 5. Colocar el sensor al paciente. Primero, inserte el sensor en el bolsillo de la correa. El logo de BTS del sensor debe quedar apuntando hacia la parte externa de la correa, con el indicador de luz del sensor parpadeando. El sensor se ubica en la región lumbar, abrazando el tronco con la correa a la altura de la vértebra lumbar L2. Identifique la posición anatómica antes mencionada y coloque, bien ajustada, la correa con el sensor centrado sobre la columna. Garantice que el sensor no se mueva y que el paciente no sienta una sensación de compresión en la zona. Indicar al paciente que tome asiento y espere la señal de iniciar la prueba. Etapa de captura. 6. Iniciar proceso de grabación de video con las cámaras. 7. Iniciar el proceso de captura en el software. Introducir los datos del paciente. Se desplegará una ventana para capturar los datos del paciente, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, código del paciente, peso, longitud de las extremidades, patología y notas donde se podrán agregar los motivos del estudio, entre otras. Luego seleccionaremos Aceptar para guardar los datos del paciente. Seleccionar la prueba TUC. Se selecciona la opción Iniciar. Solicitar al paciente que se debe permanecer inmóvil sentado en la silla durante unos segundos. El software iniciará el proceso de estabilización del sensor y cuando este proceso termine, indica al paciente que puede comenzar el ciclo. Una vez que el paciente haya completado el recorrido, seleccione detener la prueba y guarde los resultados. 8. Informe de resultados. El software de manera inmediata ofrece los resultados del análisis, donde se genera un reporte de los datos. Análisis de los resultados. El reporte inicia con una tabla con los valores promedio de los parámetros espaciotemporales de la prueba, como duración del análisis y la capacidad de movilidad funcional. Se selecciona una patología. Además, muestra el riesgo de caída. También se puede observar la duración de cada etapa de la prueba, la aceleración media en las etapas de levantarse, sentarse y velocidades angulares en los giros de 180 grados. El reporte también ofrece la duración de las etapas de la prueba, adicionando a la información de la tabla anterior. La duración de la fase de levantarse en color naranja, la marcha adelante y atrás en gris. Los giros están señalados con rectas paralelas inclinadas, mientras que la fase de sentarse en verde. La fase de segundo giro y sentarse se identifica con un único evento. Por último, aparecen las gráficas de movimiento, de flexión y extensión del tronco en las etapas de levantarse y sentarse. A su vez, ambos gráficos están divididos en las fases de preparación y de ejecución de movimiento, de levantarse o sentarse según corresponda con el movimiento.